Buenos días a todos, nos encontramos en el tercer episodio del programa de Ciencia para Todos en AC Principado Televisión, todos los sábados a las 7 de la tarde, como os dije en el primer episodio, disponible si lo queréis visualizar en las grandes pantallas. Este episodio de hoy va a ser un poco especial, porque va a parecer un poco aburrido, que es el invierno de las ciencias y las tecnologías. Pero ¿a qué me refiero con el invierno? Y es que nosotros, claro, normalmente en un programa de ciencia, ¿tú qué buscas? Aprender cosas nuevas. Y ya vas directo, aprender esto, lo siguiente, y solo te encuentras con los mejores momentos. Pero es que la realidad obviamente no funciona así. Y es que la ciencia en realidad hoy va muy despacio. Es, como podéis ver, si ya es complicado entender, por ejemplo, las teorías que ahora están muy de moda y que supusieron un gran boom en los inicios del siglo XX, como puede ser la mecánica cuántica o la teoría de la relatividad de Einstein, como para incluso elaborarlas. Y esa es una de las razones, por ejemplo, por la que este programa se retransmite cada 15 días. Y es que la ciencia, al final, sí, se busca en este programa el entretenimiento, pero lo que prima la ciencia es la calidad, entonces va muy despacio y es muy complicado elaborarlo todo. Y claro, entonces ahí llega un poco cuando te das cuenta de que la ciencia es bastante importante, porque ¿de qué viene esta motivación? Y viene que, como había dicho al inicio, en el episodio 1, habíamos empezado con el ábaco en el año 1500. Y luego ya se empezó a mecanizar estos procesos y pasamos a la calculadora mecánica, que estaba creada por Pascal. Sin embargo, esta calculadora mecánica, tras esa invención que había sacado Pascal con el reloj y los engranajes y todo, no hubo ninguna evolución posterior. Hemos mantenido ese prototipo hasta mediados de los siglos XX. Es verdad que se ha ido especializando, ha ido mejorando, siendo más fiable, porque al principio era un objeto muy robusto, difícil de desplazar, luego poco a poco se iba minimizando el espacio, y luego ya más o menos finalmente, incluso a mediados del siglo XX, ibas introduciendo nuevos conceptos, como pueden ser, por ejemplo, la multiplicación, ya que la multiplicación, si nos damos cuenta, al final no deja de ser de realizar varias veces una suma, 5 veces la suma 4, y entonces, bueno, a medida de hacer la máquina más compleja, puedes ir llegando a esos cálculos, incluso divisiones, y luego ya se buscaba lo mítico, lo que se hace en todas las tecnologías, la comodidad. En vez de tener ese engranaje que era un poco de reloj, como habíamos explicado, que ibas dándole vueltas, ya se buscaba un poco los botones y tener más o menos esos 9, 10 botones para que sea más fácil de realizar las operaciones. Pero más o menos es eso, que tienes una tecnología y la vas especializando y la vas mejorando, pero no llega a dar el siguiente salto. De hecho, vamos a hacer un spoiler porque estamos ahora mismo en el año 2025 y obviamente que sustituyó a las calculadoras mecánicas la calculadora electrónica, pero es que la calculadora electrónica no llegó hasta hasta mediados del siglo XX. Entonces ahí es donde te das cuenta de lo importante que es la ciencia. La tecnología es un sector, el sector tecnológico, muy importante porque es el que ya va directo a introducirlo en la industria y en la sociedad, pero antes de la tecnología llega la ciencia. Como había explicado en el episodio 0, más o menos se puede poner una cifra así un poco, obviamente depende de la situación, pero que cada 20 años lo que se descubre en el laboratorio tarda 20 años en llegar a la industria. Entonces incluso se puede predecir cuándo se va a tener un invierno tecnológico, cuando de repente los centros de investigación no son capaces de llegar a una nueva idea. Y es por eso por lo que tenemos que valorar todos estos avances tecnológicos que estamos teniendo, por ejemplo, como con ChatGPT, que es un LLM que ha revolucionado absolutamente todo y nunca sabes si a lo mejor dentro de poco vamos a tener una gran sequía en la que no va a llegar ninguna inteligencia artificial que suponga un antes y un después. ¿Y cuál puede ser una solución para esto? Obviamente la educación. Cuantos más científicos haya, mayor probabilidad de que, por ejemplo, no tengamos un cambio en la calculadora del año 1600 a 1900, pues hombre, cuantos mayores científicos hay,
yo creo que más fácil será de que estos inviernos sean muchísimo más cortos y más o menos hoy en día con la sociedad que estamos teniendo y Google, ChatGPT y todas las barreras del conocimiento que ya son accesibles a todo el mundo se pueden disminuir. ¿Esto quiere decir que de 1600 a 1900 los científicos no han hecho nada? Incorrecto, porque por ejemplo, obviamente, allá por el año 1700 estaba el gran famoso físico Isaac Newton. Y luego, a mediados del siglo XIX, en 1800, empezó a llegar, si no sé si os acordáis, son los primeros trenes y máquinas a vapor, y esto viene un poco de la física de los motores, pero eso se corresponde a otro capítulo. Entonces sí que ha habido avances, pero por otro lado, y el principal avance que ha supuesto luego, 50 años después, la llegada a las calculadoras electrónicas fue por un descubrimiento físico que hizo Albert Einstein, que curiosamente vosotros lo conoceréis por la teoría de la relatividad, pero él, bueno, descubrió un poco el efecto fotoeléctrico, y ese tema ya lo tocaremos en el próximo episodio. Y bueno, mencionar ya que estamos un poco con el tema de Albert Einstein y incluso premios Nobel, que ayer fue el premio Princesa de Asturias, y el caso de la ciencia fue otorgado al campo de la genética, pero bueno, como yo soy un poco más de la física y me queda un poco lejos, obviamente no voy a realizar muchos comentarios sobre ello. Y otra cosa que quería tocar también incluso es el tema de las tablas, y es que una cosa que se hacía antiguamente, y es que como no llegaban las calculadoras electrónicas, era que con la calculadora mecánica podías hacer sumas, multiplicaciones, divisiones y restas, pero no podías hacer funciones trigonométricas, ni podías hacer logaritmos ni nada. Entonces, ¿qué se hacía? Lo que se hacía era ponerlos en un libro, se imprimían todos los valores y tenías que ir mirando uno a uno. Luego todo eso, ese formato de texto de las tablas, se pudo pasar a las calculadoras electrónicas, agilizando absolutamente todo y que sea mucho más cómodo. Y bueno, hoy vamos a empezar un poco con cálculo mental, para continuar, como habíamos dicho en el episodio 0, ya tras toda esta explicación del invierno de la ciencia y tecnología en el siglo XVII, XVIII y XIX, y vamos a realizar un par de operaciones que tuve que realizar en el Late Night de esta cadena de televisión una noche más para presentar el programa a principios de septiembre, y es que la verdad es que me pusieron a prueba, y bastante a prueba, la verdad. O sea, operaciones poco fáciles. Entonces vamos a preparar a los espectadores un poco con operaciones de cálculo mental de ese tipo. Y es que a mí me gusta, el primer ejemplo es bastante sencillo, pero a mí me encanta para explicar cómo entiendo yo las matemáticas. Y es esta operación, 1236 por 25. Esta operación puede parecer bastante complicada, sobre todo hacerla... Uy, perdón, que se me cae la pizarra. Hacerla mentalmente. Pero es que las matemáticas no se trata de hacer cálculos muy complejos mentalmente. Muchas veces se trata de hacer lo mismo de una manera sencilla. Descubrir un camino corto. En vez de coger este camino complejo, hay a veces que puedes coger un atajo. Y en 1236 por 25, 25 es lo mismo que dividir entre 4 y multiplicar por 100. ¿Pero qué paso primero hacemos? Dividir entre 4, para manejar números pequeños. Y luego después ya multiplicamos por 100. Entonces, lo primero que se hace mentalmente es 1236. Esto es una regla que no sé si sabéis, que hay que saber que 36, por ejemplo, es múltiplo de 4. Entonces 1236 es múltiplo de 4. Entonces este número se puede multiplicar entre 4. ¿Dividimos entre 4? No, porque es un poco complicado. Vamos a dividir entre 2 primero. Entre 2 mentalmente se puede hacer más o menos. Y es... mentalmente, pero con los nervios me puede un poco la presión. 618. Escribí mal el número, perdón. Y luego 618 lo volvemos a dividir entre 2. ¿Y cuánto da? Voy a escribirlo aquí, perdón, pero 309. Entonces luego tenemos que multiplicar por 100 y 309 por 100 es simplemente añadir 2 ceros, la verdad que estoy haciendo un desorden increíble, 30.900. Y con esto ya tenemos el resultado sin haber realizado ninguna operación compleja, y es simplemente porque estás buscando el camino sencillo.
Un ejemplo que dejo al espectador como reto es una operación que vi la semana pasada otra vez también en el Late Night de Una Noche Más, que es 1528 por 49. Claro, mentalmente parece muy complicado. Yo reconozco que mentalmente hacerlo tal cual, no soy capaz. Un truco podría ser multiplicar por 7 y otra vez por 7, que esto es 49. Sin embargo, sigue siendo complicado. Para el próximo programa lo vamos a resolver, pero yo propongo un poco que el espectador busque estrategias de cómo se puede llegar a esta operación, porque esta operación se necesita frescura, pero sí que se puede llegar. Y os voy a dar una pista, y es que está relacionada con el número 100, ¿vale? Y entonces hay que buscar un atajo con el 49. Y bueno, ya finalmente vamos a comentar un poco el tema del cálculo mental que habíamos propuesto en el episodio pasado del truco de magia. Y la verdad es que habíamos escogido 5 científicos que iban relacionados con 5 años, un número, y luego se realizaba una operación de cálculos y habíamos llegado al número 20. ¿Por qué se llegaba al número 20? Y esto es por una propiedad de las matemáticas, de que cuando multiplicas un número por 9, por ejemplo, porque había un paso que era multiplicar por 9, que era 9 por 1, 18, 27, 36, 45, 54, la suma de las cifras siempre da 9. Luego sumé a las centenas, que eso sí lo sabéis del abaco, no importa, y entonces siempre da 11, pero lo que ocurre es que siempre llegas al número 11 y por lo tanto luego restas 1 y llegas a 20, y no es que yo sepa el científico que habéis escogido, sino que realicé un truco de matemáticas. Así que bueno, esto es todo. Nos vemos dentro de 2 sábados otra vez para explicar un poco la biografía de Albert Einstein y el gran descubrimiento que marcó un antes y un después en la ciencia, y también realizaremos un poco esa operación que propuse como desafío para el espectador. Muchas gracias por estar aquí, espero que lo hayáis pasado muy bien y nos vemos dentro de 2 sábados. Adiós.